Muy buenas noches, apreciadísimos aprendices de la tecnología en gestión logística. Hoy, siendo 1 de junio, damos inicio a esta sesión, segunda sesión de la actividad de aprendizaje número 4 de la fase análisis, y ustedes están en breves días, en 20 días, para el cierre de su primera fase técnica como tal de la actividad de proyecto que tienen ustedes en la tecnología en gestión logística. Terminan ustedes en 20 días la fase análisis. Y ya les voy a mostrar en qué evolución ustedes van con su proceso formativo. Saludo a Carlos Ríos, Stephanie, Jefferson, Jainer, Jenny Patricia, Ronald, Sonia Torres y Sabrina Andrea, por estar muy oportunos en esta sesión. ¿Cómo me los han tratado, estimados aprendices, esta pandemia y estos paros? ¿Qué tal sus vidas? ¿Cómo van? Muy bien, Pues profe, a gracias a veces Dios. son traumáticos, pero llevaderos. Esta semana estuvo un poco más tranquilo. Y pues el invierno que empezamos con bastante agua la semana, aquí en Bucaramanga. Ya. Ay, qué bueno. Gracias por el reporte en Bucaramanga, Carlos. ¿Qué más desea compartir? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? No, profe, aquí en Cartagena ayer hubo una protesta, pero en el resto de días ha estado todo tranquilo. Ah, qué bueno. Bueno, me alegra mucho y cuídense mucho, por favor. Estamos ya iniciando la fase 3 de vacunación, entonces sí les agradezco que se me cuiden mucho, que respetemos los protocolos de bioseguridad, de distanciamiento y demás. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta sesión. Les estoy proyectando las diapositivas. Me confirman si me escuchan bien, si me ven bien y si ven muy bien las diapositivas, por favor. Sí, profe. Sí, señora. Muy bien, gracias por la confirmación. Iniciamos entonces con la siguiente temática a tratar durante esta sesión y es las evidencias que tenemos nosotros por entregar en cuanto a entregas tardías. Yo les había comentado que nosotros tenemos el cierre en 20 días de la actividad de aprendizaje de la fase análisis. Entonces, tengan ustedes en cuenta que nosotros, al cerrar fase, y esto es algo muy importante que nos quede en nuestra cabecita, cuando en todo el proceso de etapa lectiva se cierran fases de proyecto, recuerden que la fase de proyecto, ustedes la antepenúltima que finalizaron fue la fase de inducción, y la siguiente es la fase análisis, va a finalizar la fase análisis y continúan con la fase de planeación, luego termina planeación, inicia la fase de ejecución y luego la fase de evaluación. Entonces, en los cierres de cada fase obligatoriamente generan un comité de evaluación y seguimiento por parte de coordinación académica, en donde lo que se hace es un reporte del estado de cumplimiento de los aprendices al corte de cada fase de proyecto. En ese orden de ideas es importante, y chicos, que ustedes no se me vayan a dejar alcanzar, y que el 20 de junio, que terminamos la fase de análisis, todas las evidencias deben estar entregadas, todas, porque ya ahí sí ya la actividad de aprendizaje 4, en la que nos encontramos, no tiene recepción de entregas extraordinarias. Ya no existe el plazo de entregas extraordinarias de esas evidencias, porque ya se culmina la fase. Entonces, esta sí es una noticia que ustedes deben conocer, que la última actividad de aprendizaje de cada fase de proyecto, esa no tiene plazos extraordinarios de recepción de evidencias. Es decir, que sí o sí se me debe poner al día urgentemente para la entrega de las evidencias que tienen pendientes. Es un compromiso. Les estoy informando de esto 20 días antes del cierre para que no digan que no les advertí y que se me pongan las pilas urgentes. Bien, entonces, bajo este marco y estos preceptos, vamos a explicarles lo siguiente. En esta sesión, luego de explicarles los plazos de entrega máximo, tenemos nosotros el abordaje temático de qué son los proyectos y qué es un marco lógico. Posteriormente vamos a explicar la evidencia 4, que es el informe de actividad de investigación. Ustedes dirán, ¿y por qué solamente la instructora explica la evidencia 4? Es una evidencia que tiene gran abordaje técnico en esta sesión. Por eso es tan importante que solamente le dedicara una sesión a la temática y a la explicación de esta evidencia.
Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan en cuenta que es una evidencia que, aparte de todo, es una evidencia grupal y que va a ser entregada hasta el 20, va a ser recibida hasta el 20 de junio. Posteriormente les indicaré que la siguiente sesión va a ser con la instructora de bilingüismo, con la instructora Karen, de hoy en 8, que es el 8 de junio. ¿Bien? Entonces, ahora sí iniciamos. ¿En qué momento nosotros nos encontramos cuando finalice el 20 de junio? ¿A qué fase vamos a iniciar? ¿A qué fase vamos a seguir? ¿Alguien podría decirme? Planeación. Exactamente. Es decir, que el 21 de junio iniciamos planeación y el 21 de junio, si usted cumplió con todas las evidencias de la actividad de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 2, actividad de aprendizaje 3 y actividad de aprendizaje 4 de la fase de análisis, usted se consideraría que en ese momento ha cumplido con qué porcentaje de la etapa lectiva, de acuerdo a lo que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva. El 40%. 40%. Exactamente. Entonces, están a un pelo. Muchos de ustedes están a un pelo del 100% de la etapa lectiva a cumplir ya el 40% de la etapa lectiva. Entonces, créanme que este es un proceso que vuela, es un proceso que en un abrir y cerrar de ojos ya están terminando y se están graduando. Pero ese abrir y cerrar de ojos requiere sacrificio, disciplina y constancia. Entonces, ¿qué hace que ustedes empezaron y ya están terminando la fase de análisis? Entonces, muy atentos, muy constantes, muy juiciositos. Hay aprendices que se me están quedando, hay aprendices que van muy al trote, muy bien, muy concienzudos y me alegra mucho y los felicito. Que se me sigan enfocando de esa manera y paulatinamente haciendo las evidencias en el orden en que se les va a ir explicando semana por semana. Entonces, recuerden que ustedes la programación que siempre tienen que hacer es descargan ese cronograma de la fase. En este momento ustedes tienen impreso, me imagino yo, o digital, el cronograma de la fase de análisis y sobre el cual ustedes seguían las fechas de inicio y cierre de cada fase, pero también deben tener el cronograma de cuando termine la fase de análisis y inician la descarga del cronograma de la fase de planeación. Y también lo van a tener a la mano para que se guíen con las fechas de inicio y de cierre de cada actividad de aprendizaje. Entonces, ese es el conducto para la planeación de sus actividades y de la entrega de evidencias. Esta actividad de aprendizaje es una actividad que consta de 4 semanas de aprendizaje, como ya les había indicado. Esta actividad, la actividad de aprendizaje número 4, es una actividad que consta de 4 evidencias. Estas evidencias deben ser entregadas desde el 24 de mayo, que ya se dio la apertura, hasta el 20 de junio, que es el momento en que ustedes tienen máximo plazo de entregar estas evidencias y las evidencias de las actividades de aprendizaje anteriores. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, señora. Ok, entonces de esta actividad, la última, que es la actividad de aprendizaje 4, ustedes tienen 4 semanas para desarrollarla. Y estas 4 semanas para desarrollarla, es importante que tengan en cuenta que en cuál semana nos encontramos de esas 4, sabiendo que iniciamos el 24 de mayo. En la segunda semana. En la mitad, exactamente. Entonces, por esa razón, mi premura de que ustedes se pongan al día en lo que tienen pendiente. Muchos de ustedes tienen pendiente entregar evidencias de la actividad de aprendizaje 2, 3, y también obviamente están atrasados con la 4. Entonces, muy atentos por favor. Y de las evidencias técnicas, de las 4 evidencias técnicas de la actividad de aprendizaje 4, ya les he explicado cuáles de las que están acá. ¿Cuáles? Alguien que me indique. La evidencia 1 y la evidencia 3. Exactamente. Y hoy les voy a explicar la evidencia 4. Es decir, que si yo hoy les explico la evidencia 4, no van a tener la sesión conmigo siguiente porque ya les expliqué todas las evidencias técnicas y la que quedaría pendiente sería la evidencia de bilingüismo. La siguiente sesión va a ser la del 15 de junio, donde yo les voy a dar un reporte de notas al corte. Una semana antes anticipado el cierre, 5 días antes, para indicarles quiénes en ese momento ya van cumpliendo con la fase de análisis.
Bien, entonces esa es una alerta antes del cierre para que por favor se me programen y no me lo dejen todo para última hora. Bueno, entonces ahora sí, al grano como el dermatólogo, e iniciamos con la explicación de la temática proyectos y marco lógico. ¿Alguien me podría decir qué vimos la sesión anterior? ¿Qué tema vimos la sesión anterior, por favor? No todos, solo uno. ¿No se acuerdan? Ay, El ya, caso ya. del laboratorio farmacéutico, de plantearnos una pregunta problemática. Sí. ¿Qué más vimos al inicio de la sesión? ¿Qué más temas vimos? Los elementos de la investigación. Exactamente, vimos qué es la investigación, qué es la innovación, ¿cierto? Y eso partimos también el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en estas 4 imágenes? Por favor, analicemos las imágenes y alguien podría decirme, en general, al ver estas imágenes, ¿qué se les ocurre? No se respetan por ejemplo, en la inferior derecha no se respeta distanciamiento, trancones, caos, estrés. Ok, bueno, eso es enfocado a la pandemia COVID, digamos lo que está aquí el compañero anunciando, y eso en cuanto a problemas psicosociales, ¿bien? Y posiblemente riesgo físico por problema auditivo. ¿Quién más desea comentar acerca de estas imágenes? ¿Qué se les ocurre acerca al ver estas imágenes en su cabecita? Yo veo problemáticas sociales. Problemáticas sociales. Un momento, por favor. Valeria, me encuentro en sesión con ustedes, le agradezco se vincule a la sesión y le podría devolver la llamada cuando termine la clase con sus compañeros de PIT. Bueno, Valeria Infante, entonces nos hablamos, muy amable. Ok, disculpa, entonces, ¿qué me decías? Jenny, creo. Sonia, Sonia, discúlpame. que yo veo ¿Sí? problemáticas sociales, digamos las carreteras. Problemáticas sociales, así es. ¿Qué más ven? Son diferentes situaciones que se viven mundialmente. Así es. Bueno, entonces les voy a explicar qué vemos en cada imagen. Aquí en la parte izquierda superior vemos una problemática social y es la falta de ¿qué? De mejoramiento de la vía o de la malla vial, ¿bien? En donde la necesidad de esa población es ¿cuál? ¿Cuál es la necesidad? El arreglo, El arreglo de las la vías. vía. Exactamente. ¿Cuál proyecto nosotros podríamos, de acuerdo a esa necesidad identificada, podríamos nosotros plantear para que esa población que se encuentra acá no se siga viendo afectada? Mejoramiento de las vías. Un proyecto enfocado a lograr el mejoramiento La mejora de vial la vía. de esa vía particular XYZ ubicada en el municipio tal o vereda tal. ¿Bien? Ok, miremos la imagen del costado superior derecho. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Pues los puntos rojos se supone que significan los grupos grandes de población donde más se encuentran casos de COVID. Exactamente, entonces vemos una problemática, ¿verdad? Una problemática, y de esa problemática, ¿qué surge? Proyectos. Un proyecto para enfocar a la ciudadanía o a la población que está viéndose más afectada que otra población, para lograr que se incida a que ese nivel de contagio disminuya. Entonces, ahí se puede plantear un proyecto de acuerdo a esa necesidad o esa problemática. Se podría plantear uno o muchos proyectos para lograr que la población disminuya, por ejemplo, el proyecto de vacunación. Bien,
¿Qué vemos en la imagen del costado inferior derecho? Vemos un docente que está impartiendo formación o dictando una clase a unos aprendices o a unos estudiantes que carecen obviamente de un cuaderno, digamos, de herramientas para tomar apuntes, de un docente que tiene que le hace falta herramientas para ejercer su labor, no tiene una infraestructura adecuada, ni los aprendices o estudiantes tienen una infraestructura para poder ergonómicamente estar dispuestos o que tengan la aceptabilidad o facilidad para el aprendizaje, porque de esa manera permite que ellos se distraigan fácilmente y tengan problemas posteriores de columna o se sientan incómodos y por eso afectaría el aprendizaje. Esto es una problemática, una necesidad de ese tipo de población en donde surgiría un proyecto para, por ejemplo, construir una escuela para ese tipo de población que se está viendo afectada. Entonces, ya de acuerdo a lo que les he hablado, ¿alguien podría decirme qué vemos en la parte izquierda inferior? La problemática de la ¿La problemática de qué? movilidad. Entonces, vemos una necesidad y es que ¿qué necesidad vemos acá? Vemos un problema. ¿Cuál sería la necesidad entonces? El descongestionamiento vial, ¿verdad? Para lograr ese descongestionamiento vial, lo que debo hacer es ¿qué proyecto se podría emprender? Un proyecto de movilidad. Puede ser una ampliación de una calzada, puede ser un puente, un retorno, un puente digamos, hacia diferentes sentidos que designen o que direccione a diferentes rutas de mayor afluencia. ¿Bien? Entonces, miren que esto es lo que nosotros estamos viendo de la clase anterior y que seguiremos viendo en esta sesión. Carlos, hazme el favor y me lees este párrafo que ven acá. ¿Ves acá? Por favor. Carlos Ríos. Profe. Gracias. ¿Cuál de las dos líneas es la necesidad, sueño o expectativa? Finalmente se habla con tristeza de los camiones, mulas o tractocamiones. La novedad y el negocio de familias y políticos de esa época desmantelaron los caminos de un tren que tardaba 1 hora desde el río Lebrija hasta Sabana de Torres en llegar. El ferrocarril transportaba a muy bajo costo todo tipo de materiales, productos del agro y animales. Los sabaneros sueñan con que algún día vuelva a pasar el ferrocarril por esa línea de metales y así volver a sentir que nuevamente ha llegado el progreso. ¿Qué entendiste de lo que leíste, Carlos? ¿Carlos? Pues no sé, o sea, lo que entiendo es como más, no sé, de pronto, pues empezando porque en Colombia esto no ha sido, las vías férreas no han sido explotadas como deben ser, ¿no? Y de pronto es como más de melancolía, no sé, de añorar ver eso, volver a vivir esos tiempos que vivieron esas personas, esa población. No sé, lo veo como por ese lado. Pues. Bien. ¿Quién más desea apoyarle a Carlos en la interpretación de la noticia que acaban de leer? Sabrina, ¿deseas apoyar a tu compañero Carlos en la interpretación de la noticia? Pues, profe, lo que yo entiendo es que a medida que va evolucionando, se fue dejando la parte de los ferrocarriles, los dejaron olvidados, aún así que decían que transportaban a muy bajo costo. En la actualidad,
implementaron otras cosas por negocios familiares, por la parte política, y pues olvidaron el ferrocarril. Lo hacen Ok. como en y obviamente, pues el que al parecer está escribiendo esto es una persona que se vio afectada por ese cambio. Ok, suele pasar que cuando todo opera bien, algo llega y todo opera mal, ¿no? Y aquí se ve implícito el tema de beneficios o de lucro. Por ejemplo, en este caso, este era un medio de transporte que servía para transportar, como lo decía ahí, productos del agro, materiales y animales, y que en una hora podían transportar eso desde Lebrija, desde el río Lebrija hasta Sabana de Torres. Pero por problemas o afectaciones digamos, parte política o de conveniencia, pues este medio lo quitaron y fue reemplazado por camiones, mulas o tractocamiones, teniendo en cuenta que el ferrocarril o el tren es un medio de transporte muy económico que en otros países fuera de Colombia es un medio que se usa mucho. Los rieles, los trenes, realmente estamos muy, muy atrasados donde inicialmente lo teníamos y lo dejamos acabar. Entonces, en este orden de ideas, les pregunto, de la línea azul a la línea roja, ¿cuál de las dos líneas, tanto la azul o la roja, se considera que es la necesidad, sueño o expectativa de esa población? Para saber si realmente ustedes identifican bien qué es una necesidad o una expectativa de esa población en este caso. ¿La azul o la roja? La necesidad La necesidad del azul. La necesidad del azul, La la expectativa es roja, la roja. es la la expectativa. expectativa. Quieren los habitantes o los habitantes sabaneros. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es la azul y la expectativa es la roja. ¿Y por qué la necesidad es la azul? Porque ellos necesitan un medio que transporte todo, al igual que los camiones, pero a un costo más económico. Ok, exactamente. Y la expectativa es que eso realmente llegue en un momento dado, ¿verdad? Sí, que se cumpla. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿de dónde surgen los proyectos? ¿De dónde? De lo que hemos visto. De las ¿De dónde necesidades. surgen? De las necesidades. De los problemas, de las necesidades, de aquello que nadie ha atendido o ha cubierto, de necesidades insatisfechas, de necesidades potenciales. ¿Cuál necesidad potencial se acuerdan ustedes que les suplieron a ustedes algunas empresas, pero que no la tenían ustedes identificada como una necesidad? ¿Cuál creen ustedes? Les crearon una necesidad. Los teléfonos móviles, se los presento. ¿Alguien necesitaba un teléfono móvil cuando salieron? No, estamos viendo el tipo. Exactamente. Entonces, salió un proyecto de crear un dispositivo móvil que le permitiera a una persona comunicarse desde cualquier parte y no estando directamente con conexión alámbrica, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, los proyectos están diseñados ¿para qué? Para mejorar, para solucionar. Acá hay unos temas que tenemos nosotros como opciones o como referencias para que ustedes en este momento vayan empezando a abrir su mente porque van a hacer un proyecto y necesito que todas las ideas que les estoy dando acá surjan de ahí, de esas ideas, el proyecto que ustedes van a emprender. ¿Bien? Relacionado con problemática logística. Entonces, por ejemplo, un tema sobre el cual ustedes pueden realizar una investigación o un proyecto. Mejorar la calidad de vida de una población. Lo que vemos en las imágenes. Vamos a hacer un colegio, vamos a diseñar zonas deportivas, comprar de pronto una casa, lo que es, por ejemplo, proyectos personales o un carro. Bien, ¿de qué otra parte pueden surgir proyectos o investigaciones? Algo que brinde una solución. Por ejemplo, la población no tiene un alcantarillado público o no tiene servicio de acueducto.
Crear necesidades. Una empresa puede estar dedicada a innovar y a crear necesidades, como por ejemplo, ¿quién necesitaba los iPads o los iPods? ¿O quién necesitaba, por ejemplo, un celular? ¿Quién lo necesitaba? Pero esas necesidades se han generado por empresas que están netamente enfocadas a ello. Innovación de procesos, renovación tecnológica. Un proyecto puede, cuando las quejas son muy reiterativas en cuanto a que la información, yo solicito que me digan en qué lugar se dice, no, la mercancía en este momento estaba pasando por Tunja, pero resulta que la mercancía ya le llegó a usted. ¿Les ha pasado que ustedes van por ejemplo, desde el punto de vista del consumidor, y ustedes dicen, no, necesito que me diga dónde va el producto, y en el momento ya le está llegando el producto a usted, le están diciendo que el producto le demora en llegar en una semana, ¿sí? O le llega el mensaje que el producto le va a ser entregado, pero ya se lo entregaron. Entonces, cuando ese tipo de información no es en tiempo real, pues genera disconfort en el consumidor o cliente. Y pues en eso hay un proyecto que surge de esas necesidades o de esas quejas de los consumidores, y es por qué no hacer una renovación tecnológica, mejorar la tecnología que tenemos para que tengamos, le brindemos al consumidor información en tiempo real. Mejorarla, y esto pues obviamente conllevaría a mejorar la productividad y la competitividad de esa empresa. Otra idea puede salir de la ampliación de capacidad instalada. Si yo veo que yo tengo un centro de distribución o un punto de venta, que en ese, por ejemplo, si el centro de distribución es, por ejemplo, de 20.000 metros cuadrados, pero resulta que la población a la que yo estoy atendiendo es tan grande que ese metraje y esos racks que yo tengo allí, esas estanterías, no me permiten a mí satisfacer esa demanda tan rápido porque no tengo disponibilidad tan inmediata de los productos, porque los productos que tengo con el inventario que tengo es muy escaso para la satisfacción de esa demanda tan grande, pues entonces tengo que mirar cómo cambiar o reestructurar o crear mejores infraestructura, ampliación de la infraestructura de ese centro de distribución para poder brindar esa facilidad o accesibilidad y responder adecuadamente a esa demanda. Entonces, debemos ampliar, por ejemplo, el proyecto sería ampliación de la capacidad instalada del centro de distribución. Otro proyecto sería, por ejemplo, ampliar el portafolio de servicios. Si yo encuesto a un cliente, lo que ustedes ya hicieron, si yo encuesto a un cliente y el cliente me dice, no, pues yo a ustedes desafortunadamente no le compro todo porque usted no me vende huevos. Entonces, pues, yo necesito ampliar mi portafolio de servicios para que también incorpore ese tipo de artículos. Y eso es satisfacer también una necesidad a través de mejoras, a través de proyectos también. Por ejemplo, miren, aquí vemos proyectos para abrir una nueva sede o una nueva tienda, incursionar en un nuevo mercado, exportar un nuevo producto o importar un producto, impulsar un nuevo producto, mejorar o crear un CEDI, incursionar en un software para la administración de inventarios, por ejemplo, o para el rastreo de mercancías, solicitar también de pronto los reportes de quejas para mirar cómo de esas quejas reiterativas puedo yo emprender proyectos o a realizar investigaciones para poder mejorar esas anomalías que tenemos nosotros en los procesos, básicamente lo que nos atañe y es la logística. Esto que ustedes ven acá está dispuesto en el material de estudio SENA de la actividad de aprendizaje número 4, en la página 7 y en la página 8. Estas ideas de proyectos que ustedes ven acá están en ese material. Entonces, miren ustedes acá ejemplos de problemas logísticos que pueden ustedes solucionar a través de un proyecto. ¿Cómo identificar las áreas problemáticas o polémicas? Pensar en qué se hace y en cómo se hace permite identificar los desafíos que se presentan frente a diferentes eventos observables. En el desarrollo de los procesos que integran una red logística. En gestión logística pueden estar presentes desafíos y problemas como cuáles. Por ejemplo, avanzar hacia un marco institucional coherente con la realidad del sector.
Por ejemplo, otra idea podría ser robustecer el marco regulatorio o avanzar y finalizar de manera exitosa las grandes obras o mejorar las condiciones de accesibilidad para la integración, por ejemplo, de la cadena logística, de los eslabones de la cadena logística, o promover y poner en marcha la intermodalidad de mi red de transporte. O, por ejemplo, desarrollar sistemas de movilidad que sean de manera articulada con el ordenamiento territorial, entre otras ideas. Simplemente aquí hay una lluvia de ideas para que ustedes vayan ahondando hasta en sus empresas. Ustedes ya tienen problemas identificados y de ahí pueden surgir esos proyectos. Muy bien, el proyecto surge como respuesta a una idea. Es más, yo puedo a veces, alguien me está contando algo de lo que está pasando en alguna parte y yo le puedo dar la solución a través de lluvia de ideas. Y de esa lluvia de ideas yo genero una solución. Recuerden ustedes que existe un diagrama causa-efecto, que es el que ponen ustedes espina de pescado, que ponen el problema en la cabeza, y en las espinas irían las posibles causas que generan ese problema. Pues esto también es muy importante analizarlo para determinar de ese problema qué posiblemente lo está causando y cuál sería la causa raíz que lo esté generando a ese problema. ¿Bien? Y pues de tanto hablar de proyectos, pues ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una iniciativa que usted, digamos, tiene para crear una empresa, para mejorar algo ya existente, y que ese proyecto puede tener una intensidad de ejecución, ya puede ser de un tiempo corto o mediano plazo. Y el objetivo de un proyecto siempre es mejorar algo, satisfacer una necesidad y o algo que no se está satisfaciendo en ese momento, una problemática. Ese es el objetivo o el fin o el propósito de un proyecto. ¿Cuáles son las características de un proyecto? Analizar los siguientes aspectos previos al desarrollo de un proyecto. Estas características del proyecto son muy similares a las etapas de ciclo PHVA de Deming en cuanto a sistemas de gestión de calidad. Pero aquí no está el actuar, que sería la última etapa del sistema de ciclo de mejoramiento continuo. Pero sí se ciñe bajo esa metodología planear, hacer y verificar. Entonces, veamos cada una de ellas. En el planear, ¿qué se supone que usted, si va a diseñar un proyecto, debe concebir o debe tener en cuenta? Primero, usted debe identificar cuál es el problema que usted está analizando o detectando. Debe describirlo. A veces nosotros tenemos todo en nuestra cabeza, pero no lo escribimos. Entonces, usted se debe sentar y debe redactarlo. Y debe redactar y definir ese problema. ¿Cuál es el problema? Ya nosotros sabemos cómo redactar ese problema en la sesión anterior. Siguiente pregunta. Defina qué es lo que debemos hacer. ¿Cómo es que lo vamos a solucionar ese problema identificado en la fase, en la etapa anterior? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Responda a esa pregunta. Siguiente actividad que debemos hacer en el planear. Valore cómo debemos hacerlo. ¿Qué pasos debemos seguir para solucionarlo? Porque ese juego o ese listado de actividades que debo seguir es lo que yo voy a hacer en la siguiente fase, que es el hacer. El hacer o es la ejecución de ese planear. Entonces, en ese hacer, lo que yo voy a hacer es ejecutar y supervisar lo que yo planteé como fase de planeación. Yo necesito realmente saber si lo que yo planeé realmente es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo otra cosa que no tenga yo concebida inicialmente. Y posteriormente, lo que yo hago es verificar. Verifico que lo que yo realmente ejecuté fue lo que yo planeé y si estoy siguiendo esos lineamientos. ¿Tenemos inquietudes hasta acá? Por favor, me las hacen saber. Estimados aprendices, ¿ninguna? No, señora. Ok, perfecto. Muy bien, entonces hasta aquí vamos bien.
Este material muchos de ustedes ya lo vieron, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar quiénes de ustedes ya han revisado este material complementario de la actividad de aprendizaje 4, por favor? ¿Quiénes lo han visto? ¿Ninguno? Imposible. No, señora, no lo hemos visto. Ay, ay, ay. Bueno, este material es muy importante que lo revisen. Está en material de estudio, es el documento número 10. Y este documento se llama Herramientas para la definición de proyectos. Es un documento que ustedes van a ver y que hoy voy a explicar. Es decir, hoy lo voy a explicar. Entonces, este documento explica qué es el marco lógico para un proyecto, para realizar un proyecto. Y entonces iniciemos con la explicación de qué es un marco lógico o también llamado matriz lógica. Es una herramienta o un sistema que permite que planificar, ejecutar, monitorear y evaluar un proyecto. Básicamente, el planear, hacer y verificar del ciclo PHBA. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las etapas que una persona que desee diseñar un proyecto debe surtir? ¿O cuáles son los pasos que debe seguir para poder, digamos, guiarse sobre esta metodología de marco lógico? Primero, defina el problema. Y esto, junto con la etapa de diseño y planificación, ambas hacen parte del planear. Entonces, para poder definir ese problema, pregúntese, ¿quiénes son los involucrados en ese problema? ¿Cuál es la situación problemática o situación problema? ¿Qué objetivos darán solución al problema? ¿Y qué estrategias solucionarán satisfactoriamente este problema? Estas preguntas usted debería responderlas para poder hacer una muy buena definición del problema. Como segunda medida o segunda etapa, usted debe hacer un diseño y una planificación donde dé respuesta a qué acciones concretas deberían tomar o hacer o ejecutar para poder solucionar este problema. ¿Y cómo debemos hacerlo? Con una hoja de ruta. Para la fase de hacer, ya habiendo planeado adecuadamente, lo que vamos a hacer es un proceso de ejecutar lo planeado. Y en este orden lo que vamos a diseñar es las actividades, o vamos a ejecutar esas actividades que planeamos anteriormente. El cómo debemos hacerlo son las actividades que hicieron ustedes en la fase 2. Y como última etapa es el seguimiento y la evaluación de lo ejecutado. Entonces, las preguntas que ustedes deben hacerse para verificar o para hacer seguimiento en ese proyecto es, ¿lo estamos haciendo bien? Entonces, pueden tener listas de chequeo, hacer seguimiento y demás. Y la siguiente pregunta a hacerse para verificar la evaluación es, ¿lo hemos logrado? Que se verifica de acuerdo a unas metas y el comportamiento de los resultados de los hallazgos o datos encontrados. Muy bien. ¿Qué beneficios o utilidad tiene el marco lógico para el desarrollo de un proyecto? ¿Para qué sirve? Sirve para diseñar proyectos y programas, para verificar ese progreso de ejecución de ese proyecto y para comprobar si se están alcanzando realmente los objetivos proyectados o trazados. ¿Para qué más puede servir la implementación del marco lógico? Esta herramienta también permite planificar las actividades y recursos e insumos que se requieren para alcanzar los objetivos del proyecto que quiero ejecutar. También nos permite establecer las actividades y monitorear y evaluar mi proyecto. Le voy a hacer un zoom a la etapa de planear en cuanto a definir el problema, porque esta etapa es fundamental para las siguientes etapas. Y es la más larga, ¿bien? Entonces, les voy a explicar esta etapa a través de unas subetapas que debemos seguir, y fueron las preguntas que les hice en la anterior diapositiva, que debemos entender, y acá está un poquito más explicado junto con ejemplos. Primero debemos hacer para la definición del problema lo siguiente: analice los involucrados. Entonces, aquí lo que vamos a tener en cuenta es responder quiénes son los grupos que yo indirectamente o directamente estoy afectando o se están viendo afectados por ese problema o esa necesidad que nos está satisfaciendo. ¿Bien?
Y la segunda pregunta, o digamos el segundo paso a paso que debemos hacer para definir el problema es, analice el problema. Entonces, en este orden de ideas debemos preguntarnos es, ¿cuáles son esas situaciones concretas desde el punto de vista de los involucrados, es decir, desde el punto de vista de la etapa anterior, que se comportan como causales de insatisfacción de ese problema? Entonces, ¿cuáles son los agentes que causan, cuáles son las causas de ese problema? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo sobre el cual voy a manejar las siguientes etapas para guía de ustedes y comprensión de las mismas. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de una formulación de un problema logístico. El problema logístico en este caso es inventario de mercancías desactualizado. En este ya podría yo dar respuesta a este punto 2. Punto 3 o etapa 3 para definir el problema. Defina el objetivo. Entonces, en este caso deberíamos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo se pueden convertir esos problemas en soluciones concretas y factibles? Acá tienen ustedes un ejemplo guía o referente. Definir relación costo-beneficio de incorporar un software para la gestión de inventario de acuerdo a la formulación de este problema. ¿Bien? Entonces, ¿sí me siguen? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, chicos? Chicos y chicas. ¿Cómo vamos? Disculpa. Bien, profe. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, y la última etapa a tener en cuenta para definir ese problema es analice las alternativas que podemos tener para solucionarlo. Entonces, ¿qué estrategias se pueden implementar para solucionar esa situación insatisfactoria y convertirla en satisfactoria? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estrategia que podría solucionarla de acuerdo a este problema y es implantar el software SAP, es un ejemplo, para mejorar la gestión de los inventarios de mercancías para esa empresa. Bien, ¿tenemos inquietudes acerca de cómo definir un problema, mis chicos? ¿O puedo seguir? ¿Chicos? ¿Me están escuchando bien? Claro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver aquí un video que es el de problemas logísticos en CEDIS para que conozcamos problemas, veamos problemas. ¿Bien? Muy bien. Este es, acá les vamos a mostrar algunos problemas que se están manejando en esta empresa. Entonces, por ejemplo, miren los problemas encontrados. Cuello de botella en el ingreso de los camiones, demora en el control de inventarios, problema de maniobrabilidad del montacargas, demora en el embalaje. Vamos a ver los problemas y sus soluciones que ellos le plantearon. ¿Bien? Cada uno lo vamos a ver por aparte. Muy atentos, por favor. Problema 1, cuello de botella en la entrada de vehículos. Miren lo que está pasando. Entonces, está presentando un cuello de botella en el ingreso de los vehículos. Los camiones demoran en identificarse, ya que se realiza de forma manual y el vigilante deberá demorarse porque tiene que verificar que los documentos del conductor estén en orden. Esto obviamente crea grandes colas de espera en la entrada al almacén. ¿Ya se están dando cuenta? Mire, este es un problema que puede generar un proyecto. Entonces, ¿cuál solución plantean? Implementar un sistema RFID para los camiones. Entonces, miren ustedes cómo opera este sistema. Implementación de tarjetas RFID en el vehículo. Miren cómo funciona. Con eso se eliminan los tiempos de verificación en la entrada, relacionando llantas, vehículo, chofer. Envía la señal al computador, al software, y se mejora de esta manera la seguridad. Se verifican los datos del personal, de las llantas, del estado del vehículo. Y de esa manera se le da el acceso autorizado como proceso exitoso. Problema número 2. Inventariado ineficiente. Vamos a ver entonces qué problema está pasando.
Toma de inventarios con el sistema de códigos de barra. Se pierde tiempo buscando cada etiqueta. El operario realiza malas posturas en cuanto al trabajo. ¿Ya ven? Este es el problema identificado. ¿Cuál solución se plantea de acuerdo al problema? Implementar tarjetas, lo mismo que en el anterior, en los productos. Entonces, miren cómo se muestra esta solución. Entonces, se imprimen las tarjetas, ya las ven, y estas tarjetas contienen información acerca del producto a través de ese código. Esas tarjetas se disponen en cada uno. Bien. En cada pallet, y esto reduce los tiempos de toma de inventarios y del picking. ¿Ya se dan cuenta? No necesita realizar el operario varios movimientos. Entonces, también en seguridad en el trabajo nos beneficiaría bastante. La mercadería se registra de forma automática al momento de ingresar. Bien, miren ustedes. ¿Ya ven? Se reducen los tiempos de ingreso de información a la base de datos, pues es directa a través del lector RFID y su conexión a la computadora. Se minimizan también errores en el sistema. Tercer problema, maniobrabilidad del montacargas convencional. Debido a su diseño, requiere demasiado espacio para posicionarse. Eso es en cuanto al centro de distribución. ¿Ven? Entonces, ustedes están dando acá cuenta. Miren que le está mostrando hasta las medidas, en este caso, el problema que se está presentando, muy específico. Para ello, los pasillos entre racks deben ser más anchos y se pierde más espacio para el almacenamiento. El operario no tiene visión clara y directa sobre las uñas de montacargas, dificultando su maniobrabilidad. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué solución se implementa de acuerdo a este problema? Implementación de un montacargas versátil. Miren ustedes qué se propone. Miren cómo funcionaría entonces esta solución de acuerdo al caso propuesto. Debido a su diseño, no requiere de mucho espacio para trasladarse entre pasillos. Requiere de espacios mínimos para su posicionamiento. En consecuencia, habrá más espacios para la ubicación de los racks o estanterías. Así también requiere de mucho menor tiempo de posicionamiento y maniobrabilidad, pues puede tomarse la carga en casi cualquier posición. El operario tiene mejor visión del pallet en todo momento, pues ambos se elevan hasta el lugar del almacenamiento destino. Con esto se reduce el tiempo de maniobrabilidad de la carga y descarga, pues el operario tiene mucho mayor control del pallet. Último problema, proceso de embalaje manual.
Bueno, entonces en cuanto al problema de embalaje manual, se registran movimientos repetitivos, movimientos rutinarios y posturas inadecuadas de los operarios que realizan esta labor, como lo están observando en el video. Se está desperdiciando demasiado tiempo en esta actividad. Entonces, de acuerdo a este problema, veamos la solución. Implementar una máquina de embalaje automática. Miren cómo funciona. Entonces, al implementar esta máquina, vamos a reducir los tiempos de embalaje porque el pallet va a girar en esa máquina automáticamente y el operario puede quedar libre de realizar otras actividades mientras que la máquina se encarga del embalaje. Bien, entonces, esto muy importante. Y yo creo que ya en este momento ya nos están surgiendo muchas ideas para ese futuro proyecto que más adelante les voy a indicar qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos en este momento, chicos? ¿Vamos bien? ¿Hay inquietudes? ¿Ya es un poco más claro? ¿Cómo están? Cuéntenme, por favor. El video pues muestra los ejemplos claros y pues hasta prácticos. Así es. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con la explicación del marco lógico o matriz lógica. Esto que ustedes están viendo acá, esta tablita que ustedes están viendo acá, es la que van a ver en ese archivo de herramientas de proyectos que les estaba indicando, donde explican el marco lógico, y les voy a explicar acá cómo funciona esta tabla. Esta tabla es la matriz de marco lógico y en ella pues está contenida de columnas y de filas. Recordemos que para cualquier tabla las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. Entonces contamos con 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3, 4 filas. Y esta se diligencia de la siguiente manera. Entonces, esto que estamos viendo acá es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Bien? Entonces, 8 pasos para el diligenciamiento del marco lógico para un proyecto. Entonces, vamos a definir el objeto o meta. ¿Qué es el objeto o meta? Es el de más alto orden jerárquico, el cual tiene como objetivo, tiene como, digamos, importancia el objetivo de un proyecto, y este es, por ejemplo, mejorar los ingresos de los productores de arroz, incrementando la productividad de sus unidades productivas. A su vez, se debería definir el objetivo del proyecto. Es decir, este sería el grande y este sería como uno pequeñito o un hijito de este. Este, entonces, debe describir qué es lo que el proyecto espera alcanzar como producto de lograr unos resultados. Por ejemplo, introducir nuevas tecnologías con variedades mejoradas de arroz de alto rendimiento. Tercero, define los resultados o productos a alcanzar del objetivo del proyecto. El cumplimiento del objetivo del proyecto exige la entrega de unos resultados o productos tangibles que evidencien que realmente estamos cumpliendo, para los cuales el proyecto recibirá esos recursos para poderlo lograr. Por ejemplo, un resultado por lo menos sería, por lo menos 100 variedades de arroz de alto rendimiento y con resistencia a la enfermedad piricularia. Esta es una referencia para poder definir esta tercera etapa. Cuarto, define las actividades para alcanzar los objetivos o lograr cada resultado. Las actividades se definen cómo es que se van a lograr estos objetivos, estos resultados, es decir, lo anterior. Se deben definir las actividades que se deben realizar para alcanzar cada uno de estos resultados que se hayan establecido para ese proyecto. Si ven que, digamos, la etapa va de acuerdo a la inmediatamente anterior o requiere de la inmediatamente anterior. Muy bien. Quinto, verifique la lógica vertical. Recordamos que esta es una matriz lógica, por eso el nombre, la lógica vertical. ¿Y eso qué quiere decir? Veamos entonces. El principal concepto que soporta la estructura del marco lógico es la
la causa-efecto. Bien, por esto, por definición, cada proyecto tiene establecidas las relaciones sí, entonces, o la lógica causa-efecto. Es decir, que si se realizan ciertas actividades bajo ciertas condiciones, vamos a ver unos resultados de unos productos, los cuales a su vez van a permitir el logro de un objetivo superior. Es decir, uno lleva a lo otro. Por ejemplo, si abastecemos a los agricultores con semilla mejorada y organizamos un sistema de crédito, entonces, ya vemos, entonces, la producción, el efecto sería aumento de la producción. Si la producción aumenta, entonces el ingreso familiar aumenta. ¿Ya ven? La lógica vertical. Ok. La lógica vertical. O el efecto dominó. Muy bien. Define los limitantes o factores externos. Este paso también obedece al vínculo sí, entonces, y contempla todos aquellos factores o acciones que no dependen directamente de los ejecutores del proyecto, pero que si cumplen podrían afectar de alguna forma la consecución del objetivo propuesto. Es decir, podríamos hacerlo a través de una matriz DOFA o apoyarnos a través de esta, identificando los limitantes que serían las debilidades y los factores externos, ¿bien? Como las amenazas. Bien, séptimo, vamos a identificar o definir los indicadores objetivamente verificables, I o B, indicadores objetivamente verificables en su sigla, y los medios de verificación, MD en su sigla. Estas son mediciones, como todo, un indicador lo que hace es medir cómo es el comportamiento, en este caso del proyecto, cómo estamos cumpliendo con los objetivos y las metas. Entonces, son mediciones del progreso en el logro de un objetivo. Miden y verifican el alcance exitoso de los objetivos, en este caso de la columna resumen narrativo, que vemos nosotros acá, de resumen narrativo. Bien, los indicadores miden la columna de resumen narrativo. Continuamos entonces. El criterio AMORE es una sigla o un acrónimo que traduce asequible, medible, oportuno, relevante y específico. Es útil este acrónimo para el diseño de los indicadores. Es decir, cuando usted diseña indicadores, le sugerimos que siga el criterio AMORE, que esos indicadores cumplan con ese criterio AMORE, que sean asequibles, medibles, oportunos, específicos. Por ejemplo, porcentaje de incremento de la producción de arroz. Y finalmente, elabore un presupuesto. Como última etapa de este marco lógico, es importante que muestre la asignación de recursos para financiar o llevar a cabo cada una de las actividades para alcanzar los resultados y su costo correspondiente. Desafortunadamente, los proyectos requieren recursos. Es decir, si a veces usted no tiene, digamos, lo necesario, pues no puede emprender nada. Entonces, por eso es importante que definamos realmente qué tanto necesitamos para saber cómo lo vamos a poder, recopilar para poder emprender este proyecto. Para ello, entonces, el procedimiento es: muestre las actividades correspondientes a cada resultado, organícelas en orden cronológico, define en detalle los recursos humanos y financieros para cada una de las actividades del proyecto que usted desea emprender, discrimine los recursos en categorías presupuestales para desarrollar el presupuesto final. Cuarto, sume los costos por actividad y por resultado en una columna separada. Ya les voy a mostrar el ejemplo de un presupuesto para que se guíen. Quinto, compare los recursos requeridos con los disponibles y ajuste el presupuesto de acuerdo con ellos. Y sexto, cuando tenga que rediseñar un proyecto, concéntrese en los ítems prioritarios que se identificaron durante la fase de planificación del proyecto. Miren el ejemplo de un presupuesto. El presupuesto es, eventualmente, usted lo puede hacer por semestre o por año. Normalmente se hace anual. Se especifica, esta es una proforma muy básica para referencia. Ustedes pueden incorporarle más filas o más información de acuerdo a la necesidad. Y aquí, ese es, por ejemplo, el presupuesto para el área de seguridad, salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, están las actividades, como lo decía anteriormente, el paso, las etapas, y aquí están las actividades que se requieren, por ejemplo, el proyecto, cuánto se requiere, alguna observación de cada actividad, análisis y de pronto un plan de acción si es necesario. ¿Quién lo
quién lo autoriza o quién lo elabora, ambos campos pueden diligenciarlos. Y el objetivo del presupuesto. Entonces, en resumen de lo que hemos hablado, cada una de estas columnas del marco lógico tienen un propósito. Entonces, aquí en conclusión les decimos, en esta primera columna de resumen narrativo se encuentra la base de la estrategia del proyecto, las actividades por realizar para obtener los resultados descritos y más arriba, y los objetivos a lograr. En la columna de indicadores objetivamente verificables, o I o B, estos indicadores son los que miden el progreso o el logro de un objetivo o el avance de un proyecto. Los indicadores deben medir los resultados y objetivos de tal manera que sea posible conocer periódicamente el progreso de un proyecto en relación con los recursos y tiempo empleados. ¿Bien? En la columna de medios de verificación, ¿cómo se debería diligenciar? En esta columna se encuentran las fuentes estadísticas, documentos, hechos y productos que son la prueba que los indicadores se pueden construir, instrumentos y muy importantes para la evaluación de cada proyecto. Y la columna final, suposiciones importantes, es el último espacio, contiene presunciones, suposiciones y restricciones relacionadas con los diferentes niveles del proyecto. Son factores muy importantes para el éxito de un proyecto sin que el mismo tenga influencia directa en ellos. ¿Por qué dirán ustedes que se deja esta celda en blanco para el marco lógico, para esa tabla o esa matriz de marco lógico? Porque aquí se plantean las suposiciones para lograr el objetivo general, y el objetivo general está en la fila anterior, por eso es que esta no tiene anterior, entonces se deja en blanco. En esta fila se plantean las suposiciones para el logro del objetivo del proyecto, que está en la columna inmediatamente anterior, y aquí se plantean las suposiciones para lograr los resultados que están en la columna inmediatamente anterior. ¿Bien? Ok. Este es un ejemplo, ya a través de un ejemplo de pronto nos queda más claro lo que acabamos de ver, y es la matriz de marco lógico, y es esta ya diligenciada. Entonces, esta es una matriz de marco lógico para un proyecto llamado Semillas de Esperanza, introducción de maíz sin estriga en África Occidental. Entonces, miren que aquí está la matriz, las columnas, bien, las 4 columnas, sino que esta es la continuación, la voy a poner por debajo, y las 4 filas, bien, objetivo general, objetivo del proyecto, y acá están las actividades, objetivo general, objetivo del proyecto, resultados y las actividades, ¿ya ven? Entonces, le pido el favor a quién me puede colaborar como monitor para subir los pantallazos en el grupo de WhatsApp. ¿Quién es el colaborador hoy en esta sesión? ¿Qué aprendí me colabora? Yo, profe. ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Jenny. Jenny Patricia, muchas gracias. Entonces, vas a tomarle fotico, por favor, a esta diapositiva. Te agradezco, por favor. Yo sé que los demás compañeros ya han tomado foticos. ¿Me avisas? Listo, profe. Ok, le vas a tomar fotico a esta y de aquí en adelante a todo lo que te va a mostrar, ¿vale? Ok. Bien, la siguiente. Y a esta. Y de aquí en adelante, ¿vale, Jenny? Te agradezco. Muy bien. Entonces, Sí, señora. aquí ya vamos a ver entonces estas opciones de cómo es que lo debemos diligenciar en base a un ejemplo. Entonces, aquí es importante conocer si realmente lo que la instructora dijo me quedó o no me quedó. Es hora de probar nuestros conocimientos. Entonces, les voy a hacer unas preguntas y ustedes, el que desee la respuesta, pues interviene. Bien. El material complementario llamado Herramientas para la definición de proyectos, que es el que les he hablado en toda la sesión, en ese material se plantean unas preguntas. Entonces, vamos a resolver esas preguntas aquí, algunas de ellas. ¿Qué primera pregunta plantea el material?
¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando queremos formular un proyecto? ¿Cuál de estas opciones es la respuesta correcta? ¿Alguien que desee responder? La B. ¿Todos están de acuerdo? Identificar cuál es el problema que se quiere solucionar. Sí, eso es lo Señora. primero que se hace. Muy bien, qué gratificante. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Para diseñar la matriz de marco lógico es necesario analizar los involucrados, los objetivos y los problemas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien, bravo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Para qué sirve un I o B? Gracias. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve un I o B? ¿Cuál de las 4 respuestas posibles es la verdadera? ¿O es la que deben elegir? ¿Cuál? La A, para indicar la dirección o rumbo que debe tomar el proyecto. ¿Quién da más? ¿Quién más? ¿Da otra diferente, otra respuesta diferente? ¿Chicos? Profe, para medir el progreso en el logro de un objetivo. Exactamente, exactamente. Muy buena respuesta. Así es, estos son los indicadores que acabamos de ver anteriormente. Bien, acá vemos nosotros. Indicadores objetivamente verificables. Miden el progreso o logro de un objetivo o el avance de un proyecto. Perfecto, muy bien. Hay alguien aquí, creo que se conectó. Listo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? De acuerdo al análisis que acabé de hacer, y me alegra muchísimo que vayamos entonaditos. Muy bien, entonces, los fundamentos matemáticos, la estadística y su relación con el desarrollo de proyectos e investigaciones en logística. Vamos a ver entonces cuál es esa relación de la matemática y la estadística con respecto a la logística. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que es importante tener en cuenta? En el desarrollo de proyectos o de investigaciones, los fundamentos matemáticos son la base para procesar la información y obtener datos estadísticos. Puesto que la estadística, como parte de la matemática, es uno de los campos científicos que más aporte puede hacerle a una organización cuando necesita medirse. Algunas herramientas para mejorar la competitividad, tenemos aplicaciones prácticas o tecnología informática. Entonces, por ejemplo, aplicaciones prácticas son aquellas que ayudan a lograr la eficiencia en procesos logísticos, logran mayor participación en el mercado, generan mayores ganancias en las empresas y mayor potencial en el crecimiento o expansión de una organización. Tenemos, por ejemplo, entre estas aplicaciones prácticas, el justo a tiempo, la reingeniería, la administración total de la calidad o TQM, la respuesta eficiente al consumidor, el cross-docking, que ya más adelante vamos a ver, entre otros. ¿Qué es el justo a tiempo? Es una, lo que quiere decir es, también llamado just in time o just in time, implica producir solo exactamente lo que yo necesito, no producir más de la cuenta para no generar mucho inventario y, digamos, consumir recursos que no se requieran. Para esto voy a cumplir metas y evitar pérdidas para el cliente. Producir el mínimo número de unidades en las menores cantidades posibles y en el último momento posible, eliminando la necesidad de almacenaje. Recuerden ustedes que, igual los ustedes, pues, en algunas empresas no es conveniente tenerlos, digamos, no tener tantos, porque tenerlo es un costo de mantenimiento, un costo de infraestructura, un costo de almacenaje como tal, de personal, de muchos costos ocultos que son importantes reducir en lo posible. Reingeniería, administración del proceso en lugar de funciones. Entonces, ya no se va a ver los procesos como vamos a hacer, aquí ejecutan unas funciones, no, se ejecutan o se ve ya el proceso de manera
ya no se ve de manera departamental, sino de manera a través sistémica, a través de gestión de procesos. Que eso se requiere también como una labor de reingeniería y ese cambio de percepción de ya no ser una isla, yo soy compras, yo soy logística, yo soy talento humano, sino que todos trabajamos sinérgicamente como proceso para lograr un resultado positivo después de esas entradas, esa transformación, esas salidas. La administración total de la calidad aplica el concepto de calidad total a los sistemas de gestión de la empresa. Con ello lo que pretende es integrar la calidad en todos los procesos de la organización a través de, por ejemplo, herramientas como el ciclo PHVA, que anteriormente les comenté. Respuesta eficiente al consumidor. Realización de un sistema simple, rápido y orientado al consumidor, en el que todos los eslabones de la cadena logística trabajen juntos, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor con los costos más bajos posibles. Y ya les voy a explicar más adelante qué es el cross-docking. También tenemos como herramientas para mejorar la competitividad la tecnología informática. Estas tecnologías nos permiten una mayor eficiencia desde el punto de vista de los procesos productivos y logísticos. Tenemos nosotros, por ejemplo, herramientas como el código de barras, que nos permite identificar y hacer seguimiento de los productos, el software APS o Advanced Planning and Scheduling, que es el planeamiento y programación avanzada, genera planes de demanda y de requerimientos de materiales basados en la disponibilidad de recursos y limitaciones de la cadena de abastecimiento. Otra herramienta es el MRP, que es el sistema de requerimientos de materiales por demanda dependiente. Tenemos también, por ejemplo, los programas ERP, que es el que nos permite hacer planeamiento de los recursos de la empresa. Por ejemplo, tenemos la opción del SAP, y tenemos sistemas de seguridad computarizados, seguimiento satelital, GPS, entre otros. Y ahora sí, ¿qué es el cross-docking? Esto lo vamos a ver aquí muy someramente, pero después, más adelante, en la siguiente fase, vamos a ver específicamente cómo funciona el cross-docking. Pero aquí les doy un anticipo. El cross-docking es un proceso de almacenamiento temporal. Y el objetivo es que se hace una distribución y entrega de productos sin pasar por la fase de almacenamiento. Es decir, realmente nunca van a estar por más de un día las mercancías almacenadas en los centros de distribución. Inmediatamente llega, se organiza el pedido y inmediatamente se distribuye al cliente respectivo. Bien. Esto se maneja mucho para empresas de productos perecederos. Un momento, por favor, que tenemos aquí un aprendiz que se vinculó. Ok. Muy bien. El cross-docking se fundamenta en un proceso de consolidación de productos con flujo continuo, ahorrando costos, transporte ágil y a bajo costo, cumpliendo con las necesidades de los clientes. En logística, el cross-docking corresponde a un tipo de preparación de pedido, una de las funciones del almacén logístico, sin colocación de mercancía en stock ni operación de picking. Entonces, se entrega el pedido, digámoslo así, acá están los proveedores, se distribuye, estos se llevan a, digamos, en el centro de distribución, de una vez se recibe, es separado y se expide, ¿bien? A través de una plataforma logística, y se distribuye al lugar donde corresponde. Por ejemplo, esto lo maneja mucho los almacenes Walmart. Los Walmart en Estados Unidos manejan mucho cross-docking porque obviamente necesitan rápidamente el surtido de la mercancía y más con productos perecederos. Instructora, una pregunta. Señor. Básicamente no es el mismo sistema que utilizan las empresas de mensajería. Reciben todo en el centro de acopio y esa misma noche distribuyen y envían para entregar al otro día las encomiendas. Tal cual, tal cual. Y esto depende mucho porque las empresas se manejan bajo el lead time y es el tiempo total desde el momento de distribución y entrega de los productos. O sea, la idea es que si usted hizo un envío, por ejemplo, de una correspondencia, usted sabe que hay una promesa de servicio. Entonces, en la promesa de servicio le dicen, va a llegar mañana. Yo no puedo dejar en el centro de distribución el paquete porque el cliente tiene conocimiento de que en 24 horas le va a ser entregado y por eso es necesario que se redistribuya rápido para que se cumpla con la promesa de servicio.
Por eso estas empresas, y gracias por el ejemplo, también usan este tipo de herramienta de cross-docking. ¿Bien? Ok, Ok. gracias. Bueno, el lead time o tiempo de ciclo o tiempo de entrega o también llamado de suministro. Este es el tiempo total que transcurre desde que se genera la orden del cliente o pedido hasta que esta mercancía es entregada por ese proveedor al cliente final. Todo ese tiempo que tarda desde que se solicita o se hace la orden de compra hasta que se le entrega al cliente ese pedido. Entonces, ¿cómo se calcula el lead time? La forma habitual de calcularlo es así: fecha de entrega al cliente menos la fecha de pedido del cliente. Ahí yo ya sé cuánto tiempo me tardé. El resultado muestra los días desde que se realizó el pedido hasta que se le entregó o llegó al cliente. Se mide en días calendario para simplificarlo. El objetivo de una empresa es que cada vez ese lead time logístico se haga cada vez menor para lograr mayor satisfacción de los clientes. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá tenemos? De mi parte, no, señora. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién se vinculó. Bueno. Muy bien, vamos a seguir entonces. Bien, entonces el lead time también podemos verlo para varios procesos. Podemos medir también el tiempo, por ejemplo, en ventas, en compras, en producción, en distribución. Y este término de lead time lo vamos a ver durante toda la tecnología. Entonces, muy importante que nos quede claro desde ya y que cuando lo veamos ya no se nos haga más familiar. Entonces, el lead time, desde cualquier punto de vista, lo que compras desde el tiempo de tu pedido hasta que llega a tu almacén, también podemos medir ese tiempo. O lo que vendes desde que lo pide hasta que le llega al cliente, ¿bien? Entre otros tiempos podemos verificar. Ahora los invito a que investiguemos qué necesidades o problemas tenemos en nuestra empresa a nivel logístico para que ellas nos permitan crear o proponer proyectos. Iniciemos entonces con la explicación de la evidencia 4, evidencia que debemos de realizar de manera grupal. Es una evidencia realmente que desarrollarla individual es bastante larga, pero obviamente pues si ustedes les fue imposible reunirse con el equipo de trabajo, pues tendrían que hacerlo individual, pero con todo lo que les voy a explicar que deben entregar. Esta evidencia está disponible y que en esta evidencia lo que está en la guía de aprendizaje 4 no es lo que ustedes deben realizar porque está incompleta la guía en lo que deben realizar para esta evidencia. Por tanto, importante que el documento sobre el cual ustedes se guíen para desarrollarla sea este documento 1, donde esté la evidencia 4. Este documento es el que explica exhaustivamente la evidencia y también se guíen con el instrumento de evaluación de cómo el instructor va a calificar la evidencia. Para esta evidencia, el objetivo es que usted proponga y elabore un proyecto que logre solucionar un problema identificado en el proceso logístico de una organización. De esta manera va a conseguir con este proyecto mejorar su productividad y su competitividad. Bueno, entonces esta evidencia se llama Informe Actividad de Investigación. Y la introducción de la evidencia dice así. Le agradezco a Sabrina leerme el primer párrafo, por favor, de esta evidencia. Gracias. En el campo de la gestión logística se pueden encontrar funciones y operaciones que están sujetas a la investigación. Para lograr el mejoramiento continuo de los procesos, para nombrar algunos ejemplos, dichos aspectos de la organización pueden ser en el ámbito de las compras, en producción, planificación, distribución física u otros. Entendiendo lo anterior, para esta evidencia debe elaborar un informe de proyecto de investigación que responda a una problemática de la gestión logística. Ok, de lo que acabaste de decir, el objetivo de esta evidencia es que usted elabore un informe de un proyecto de investigación, un informe de un proyecto de investigación, que ese proyecto que usted va a diseñar va a responder a una problemática de gestión logística, no va a ser otra problemática, solamente de gestión logística, para que tengamos eso muy, muy claro, porque no quiero recibir informes de proyecto de investigación que no sean de logística, ¿sí? Para que también tengan muy en cuenta esto.
El informe se realizará en grupos de trabajo, en los grupos que ustedes ya están trabajando. Ustedes ya saben cuáles son sus compañeros de grupo y sobre estos grupos es que ustedes van a trabajar. En el material complementario hay un documento que se llama Guía para la Participación Exitosa en el Grupo de Trabajo. Este documento, les agradezco solo tener en cuenta la página 12 y 13 del documento porque el resto no les aplica a ustedes. Bien, entonces, para que lo tengan muy presente. Jenny, Paola, Jenny, Patricia, ¿tú estás tomando pantallazos de las diapositivas? Perdóname, confírmame porque yo estoy Sí, señora. muy contentica pasando y pasando y... Confirmado, profe. Gracias. Entonces, lo que cada uno de esos integrantes de cada grupo debe asumir con mucha responsabilidad su rol para realizar las siguientes actividades. Por favor, el líder del grupo es vital para esta evidencia. Debe designar muy equitativamente los puntos a desarrollar. Recuerde que el líder no es el que coge y solamente recibe la información de los compañeros, revisa que todo esté completo y entrega y consolida la información. No solamente eso, también debe desarrollar puntos del taller. También debe desarrollar puntos del taller. ¿Bien? Entonces, para dejar esa anotación muy clara, ¿qué es lo que entonces debemos dar respuesta? Entonces, primero, seleccione un tema sobre el cual desee realizar una investigación. Obviamente, el tema de problemática logística. Seleccione un tema. Entonces, miren, yo aquí les pongo un ejemplo. Ejemplo tema, problemas logísticos de almacenamiento de mercancía. ¿Bien? No es que sea ese sobre el cual van a trabajar, sino es un ejemplo de referencia. 2. Genere o esboce, porque si a veces no entendemos el significado de esboce, es genere una idea que responda a una problemática de la gestión logística. Puede ser un proceso, un subproceso o relacionada con los actores de la cadena de suministro. ¿Y quiénes son los actores de la cadena de suministro? Entonces, ¿alguien me podría decir los actores de la cadena de suministro? Proveedor, fabricante, Proveedor, distribuidor fabricante, distribuidor y cliente. Ok, entonces estos serían ¿cuáles? En abastecimiento, ¿qué serían? ¿Los qué? ¿Los qué? Los eslabones. Los de la cadena de suministro. Los eslabones de la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, dice que debemos escoger de la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento alguno de estos, digamos, para generar esas ideas para mejorar las actividades generadas en los eslabones de la cadena de suministro o proponer ideas para mejorar los actores de la cadena de suministro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, aquí les puse 2 ideas de ejemplo. Implantar software SAP para el control de inventarios. Esto, ¿qué eslabón me ayudaría en qué eslabón de la cadena de suministro me ayudaría? Si yo implanto un software SAP. Distribuidor. Distribución. Exactamente. Bien. La idea 2, estandarización de procesos logísticos, implementar norma ISO 9001-2015. ¿Qué me permitiría o qué apoyaría yo con respecto a con esta idea? Estandarizando los procesos logísticos. ¿El fabricante? ¿Alguien más? En todo, porque la estandarización de los procesos va a todo nivel. Yo necesito que tanto mis proveedores, como el productor, como el distribuidor, como el detallista y el cliente final esté satisfecho. Por eso tengo que estar muy empoderado de toda la cadena de abastecimiento. Esta norma es una norma a todo nivel y me ayuda en todo nivel a todo, tanto a los actores como a los eslabones de la cadena de abastecimiento. Bien, entonces, este es el punto 1 y 2. Ahora veamos el punto 3 que les solicita para que tenga muy presente en cuenta. Plantee el problema que se está presentando y conclúyalo con una pregunta problematizadora. Miren ustedes acá, les pongo un ejemplo. Planteamiento de un problema, ustedes ya saben plantear las preguntas polémicas porque en la sesión anterior les expliqué y les pasé hasta un video, recuerdo tanto. ¿Por qué el subsector arrocero dentro de la agricultura colombiana es uno de los más afectados en la cadena de suministro
con el Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Estados Unidos. Este es un planteamiento de problema para que lo tengan de referencia. ¿Hasta aquí vamos bien, mis estimados aprendices? Si tenemos preguntas, las hacemos, por favor. ¿Me confirman? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Última palabra? Sí, vamos bien. Señora, vamos bien. Vamos bien, profe. Ok, bueno, ya respiro tranquila. Entonces, continúo. Define las posibles hipótesis que se comprobarán en el desarrollo de la investigación. Máximo, genere o defina dos hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Una hipótesis para una investigación se basa en la presunción de algo de lo investigado. Son frases o enunciados que tratan sobre lo que se está investigando, que no son verdaderas, pero que al final de realizada la investigación puedo comprobar cuál de ellas es verdadera comprobando los hechos que investigué. ¿Bien? Por ejemplo, veamos hipótesis aquí para referencia. Cuanto mayor sea el nivel educativo de las mujeres, menor será su número de hijos durante su vida reproductiva. Es una hipótesis, ¿no? Que cuando yo haga la investigación voy a saber si esa hipótesis era cierta o no. A mayor acceso geográfico de la población a los servicios de salud, mayor demanda de atención frente a los mismos. Otra hipótesis. Cliente se limita a brindar información de identificación de las partes, remitente y destinatario, prefiriendo acudir a la competencia que no solicita dichos requisitos para realizar los envíos. Bien. Vemos acá entonces, digamos, una diferenciación entre qué es una pregunta problemática o problematizadora y una hipótesis. Entonces, miren, por ejemplo, una pregunta polémica es, ¿por qué hay más prevalencia de depresión en la clase media-baja? ¿Por qué podría ser? Entonces, una hipótesis sería, hay mayor prevalencia de depresión en la clase media-baja porque tienen mayores expectativas que se ven frustradas. Bien, entonces, si yo hago una investigación, puedo saber si mi hipótesis era cierta o no. Ok, entonces ya sabemos hasta aquí qué son las hipótesis. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Continuamos. Indique una técnica de recolección de datos y elabore un instrumento que le permita recoger la información. En la sesión anterior les expliqué técnicas de recolección de datos e instrumentos. Ustedes hasta hicieron un instrumento, pero no lo llevaron a cabo. ¿Recordamos? ¿Sí recordamos o no? Sí, profe, la encuesta. Ok, perfecto. Entonces, miren nuevamente otro brochazo. Para documentar el tema de recolección de datos, vale la pena empezar definiendo cuáles son las técnicas para recolectar datos y cuáles son las herramientas para ello. La técnica es la forma o el procedimiento a través del cual se realiza la recolección de la información y que permite establecer una clara relación con el objeto de la investigación. ¿Qué métodos primarios de recolección de datos se usan como técnicas? Por ejemplo, tenemos la observación, la entrevista, el cuestionario. Por ejemplo, para la observación el instrumento es la lista de chequeo. Para la entrevista el instrumento son el formato de preguntas y para el cuestionario tenemos que, pues, es una técnica que es un medio a través del cual se puede recolectar información. Pero en definitiva el cuestionario es el mismo instrumento a usar para dicho fin. Bien, entonces, un momento le doy aquí el aval a la persona que se está vinculando. Muy bien. Acá tenemos también en la siguiente diapositiva un poco más técnicas e instrumentos. Aquí tenemos nosotros la definición de cada técnica, las características, ventajas y desventajas. Ustedes escogen para su proyecto la que más se adecua de acuerdo a la necesidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la observación, la entrevista, el cuestionario, la encuesta, el censo, pues realmente nosotros no hacemos esto. Esto lo hace el DANE, pero también es una de las técnicas. Y el diario de campo, que es un formato en papel o digital en el cual el investigador registra los distintos aspectos observados de la realidad de interés y relaciona con su objeto de estudio esta información. Ok, miren ustedes ejemplos de problema. ¿Recuerdan ustedes que van a formular un problema logístico? Entonces acá hay unos ejemplos para que tengan ustedes una referencia.
La falta de cultura por parte del productor con el manejo y la adquisición de semillas certificadas han impedido el desarrollo del subsector. La falta de técnicas de producción, el funcionamiento de los molinos y la maquinaria para el cultivo de arroz son aspectos que se interponen para que el subsector pueda ser productivo. En su mayoría los molinos son antiguos y en términos de tecnología esta se encuentra desactualizada. La principal dificultad que se presenta en el subsector arrocero colombiano radica en la desigualdad de condiciones que se presenta en comparación con el norteamericano y la falta de medidas por parte de los entes encargados para disminuir el impacto del subsector arrocero. Como consecuencia, esta gran brecha se presenta entre ambos países. Otro ejemplo de problema dice que se evidencia que las empresas anteriormente mencionadas presentan problemas con los proveedores de materias primas e insumos, esto debido a las entregas de insumos, que las entregas de insumos no se realizan en los horarios estipulados por las empresas. Miren otros ejemplos adicionales, pero ya de formulación de problemas. Entonces, ya a través de pregunta, ya es más fácil y es más conveniente, como lo vimos en la sesión anterior, no hacer un párrafo. Digamos, esta es la descripción del problema, pero esto ya sería la formulación de la pregunta. Y muy importante, la diferencia. La formulación del problema es a través de pregunta, no a través de un párrafo denso. Es a través de pregunta, ¿bien? Y la descripción del problema sí es a través de un párrafo donde nosotros describimos todos los pormenores como lo vimos en los ejemplos que leí. Veamos entonces ejemplos de formulación de problemas. Por ejemplo, este primero. ¿Qué estrategias se pueden emplear para la creación de directrices que permitan aplicar metodologías precisas y constantes dentro de los procesos de almacenamiento en la industria textil? Otra formulación sería, ¿por qué se implementan estas nuevas medidas para realizar los envíos? Otra sería, ¿cómo es que incide la logística empresarial en las políticas y procedimientos para el control de inventarios, generando baja rentabilidad en la empresa tal, de la ciudad tal, en el año tal? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, continúo con la explicación de la evidencia. Ya aquí, ya hemos identificado la técnica y el instrumento para recoger la información. Vamos entonces al siguiente punto. Teniendo en cuenta las medidas de tendencia central y de dispersión, determine la población y la muestra de la investigación. Entonces, vamos a ver aquí varios temas. ¿Qué es la tendencia? ¿Qué es la población y qué es la muestra de investigación? Ustedes en el material de estudio tienen la documentación acerca de estadística y las tendencias y dispersión. Ahí tienen también la información acerca de la población y muestra, pero les voy a dar la explicación aquí. Entonces veamos este video. Medidas de tendencia central. Para ello, al finalizar el video, vamos a hablar acerca de este video. Bien, muy atentos por favor al video. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central forman parte de nuestra cotidianidad y ayudan a agrupar los datos útiles en una investigación. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué decimos que algo está de moda? Porque se trata de una tendencia que es reproducida por un número considerable de individuos en una población. Cuando hablamos de la tendencia central, nos referimos al punto medio al que se inclina una distribución. En este ejemplo podemos observar que la posición de la curva B se ubica a la derecha de las posiciones centrales de las curvas A y C. Existen diferentes medidas que sirven para representar cuál es la tendencia central de un conjunto de datos. Media aritmética. Cuando nos referimos al promedio de algo, en muchos casos, aludimos a su media aritmética. Para encontrarla simplemente sumamos los valores y dividimos el resultado entre el número de elementos. La media o valor medio es, seguramente, la medida de posición más importante para una variable, pues proporciona una medida de ubicación central de los datos. Media ponderada. Es una medida útil para calcular un promedio tomando en cuenta la importancia de cada valor con respecto al total. Considera, por ejemplo, la siguiente información de compra de los últimos 3 meses. Si quieres conocer el costo medio por libra de materia prima que se compra en esos meses, la media aritmética arrojaría un resultado erróneo, ya que se adquirieron diferentes cantidades de materia prima con cada compra.
Para sacar el costo medio de manera correcta, tenemos que multiplicar el costo por el número de libras de cada compra. Después se suman los resultados y se dividen entre el número de libras totales que se consiguieron durante los 3 meses. Media geométrica. Cuando trabajamos con tasas de cambio, la media aritmética y la media ponderada son inapropiadas para sacar un promedio. En estos casos, se hace uso de la media geométrica, la cual se calcula multiplicando todos los valores que se van a promediar y aplicando la enésima raíz al resultado. N representa el número de elementos multiplicados. Mediana. Esta medida difiere de las anteriores, ya que corresponde a un elemento al interior del conjunto, el cual representa al valor central cuando los datos están acomodados en orden ascendente. Si el número de elementos es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. Moda. La moda, al igual que la mediana, no se calcula por medio de algún proceso aritmético ordinario. Se define como el valor que se repite el mayor número de veces en un conjunto de datos. Si se carece de un valor que se repita, la población no tiene moda. También puede haber conjuntos bimodales o multimodales, es decir, con 2 o más modas. Percentiles. Hace posible dividir los datos en 2 partes, una que es mayor que el porcentaje seleccionado y otra que es menor. La mediana es un ejemplo de un percentil del 50, debido a que divide los datos en 2 partes justo a la mitad. Para calcularlo es necesario que el conjunto esté ordenado ascendentemente y que después se obtenga el índice correspondiente a la posición del percentil. El índice representa el percentil deseado dividido entre 100 y multiplicado por el número de elementos. Si el resultado del índice es un número entero, el dato percentil será el promedio de los valores en las posiciones del índice y del subsecuente. Si el índice no es entero, se redondea al siguiente entero mayor y esa será la posición del dato percentil. Cuartiles. En ciertas ocasiones se recomienda que los datos se dividan en 4 partes para observar con mayor amplitud la distribución. En tales casos, se estaría trabajando con cuartiles, en los que cada una de estas partes contendrá exactamente un 25% de las observaciones. Para calcular cada cuartil, se sigue el mismo procedimiento que con los percentiles, determinando el 25, 50 y 75% respectivamente. Muy bien, chicos. Lo importante del video era conocer la moda, la media y la mediana. Como acabamos de ver en el video. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son las que miden y localizan los datos, estiman qué tanto se dispersan estos y qué tan simétricos son. Entonces, hay herramientas para obtener la medida de localización y en estas pues está la moda, la media y la mediana. Se encargan de resumir información de conjunto de datos numéricos por medio de números y estas se dividen entre estas moda, media y mediana. ¿Qué es la moda? Es el número con mayor frecuencia en un conjunto de datos. La media es un promedio de conjunto de datos numéricos y la mediana es el centro de conjunto de datos numéricos, como lo vimos mediante un ejemplo en el video que acabamos de visualizar. Y estos parten de una tabulación de unos datos que obtuve a través de las técnicas y los instrumentos de captura de datos. Entonces, estos se tabulan y se grafican y de ahí ya empezamos a mirar la tendencia de la gráfica. Bien, veamos entonces qué es la muestra y la población. La muestra y la población, pues tomamos de una gran población una pequeña muestra para analizar. No podemos tomar toda la población y si no, no vamos a terminar el estudio. Y la población objeto, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Voy a determinar la población y la muestra como lo está pidiendo el ejercicio para esta evidencia. Entonces, voy a conocer cómo es. La población objeto, por ejemplo, voy a escoger la población, el sector textil. Y la muestra que voy a tomar de esa población solamente va a ser 5 empresas dedicadas a la confección y venta de ropa ubicadas en el sector del centro de Buenaventura. Bien, entonces
De toda una gran masa, escojo una particularidad o una pequeña muestra. La población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Y la muestra es una parte de una población que se considera representativa de la misma para obtener resultados válidos. Este es un ejemplo de tabulación gráfica y análisis de resultados del instrumento que yo elegí, por ejemplo, una encuesta. Ustedes ya hicieron esto en la evidencia anterior, pero cabe recordarle lo siguiente. Se hace, de esa encuesta, se hace una tabulación de los datos, posteriormente se hace una graficación o representación del comportamiento de esos datos, y luego se analiza la gráfica, la tendencia de la gráfica, el nivel de concentración de los datos o respuestas, etc. Bien, entonces esto, hasta aquí, de acuerdo a la evidencia, vamos, pienso yo, o no sé si tienen ustedes inquietudes, que me las hagan saber. ¿Tienen inquietudes? ¿No? Bueno, entonces aquí... De mi parte, no, señora. Ok, mil gracias. Entonces aquí ya ustedes dicen, teniendo en cuenta las medidas de tendencia central y de dispersión, determine la población y muestra para la investigación. Esto ya con lo que acabo de explicar, ya saben cómo desarrollarlo. Bien. Una vez cuente con la muestra de la población y haciendo uso de las tecnologías de la información, las TIC, lo que usted va a hacer es proceder con la aplicación del instrumento que diseñó. Acá ya tiene usted un instrumento y aquí ya lo que va a hacer es ejecutarlo o ponerlo en prueba. Por eso la fotico. Entonces va a proceder con la aplicación o ejecución de ese instrumento para recolectar dicha información que usted definió en ese instrumento. Si la muestra es muy grande, puede aplicar el instrumento en forma didáctica a un número representativo de elementos no inferior a 20. O sea, el objetivo es que usted no escoja una muestra inferior a 20% de esa población. Entonces, si usted sabe que la población es el 100%, se escoge el 20% de esa población como muestra. Que no sea menor o igual a 20. Ese es como el criterio para que tengan en cuenta en la elección de la muestra, de esa población. ¿Me hago entender? Estimados aprendices, ¿he sido clara? Sí, señora. Sí, señora. Las damas, perfecto. Entonces, después de que usted ya ejecutó ese instrumento, teniendo en cuenta los parámetros que les acabé de indicar, van a analizar esa información. ¿Van a qué? Van a tabularla, van a graficarla y van a analizarla. Puede hacer uso de medios informáticos para tabular los resultados de la investigación. Debe graficar la respectiva información obtenida. Bien, hasta aquí ya les expliqué esto, vamos muy bien. Desarrollados cada uno de los pasos descritos anteriormente, va a analizar los resultados obtenidos y va a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué comprobó respecto a las hipótesis planteadas? Acuérdense que usted definió dos hipótesis. Entonces, ¿cuál de las dos hipótesis era la verdadera o la acertada? Segunda pregunta a responder. ¿De qué manera puede la información obtenida ser útil en el desarrollo del marco estratégico del Plan Maestro de Gestión Logística? Bien, usted responde de acuerdo al conocimiento en este momento que tiene. Y aquí, entonces, les indico cómo va a ser la presentación de ese informe y no se les vaya a olvidar tomarle foto a esta imagen porque es lo que les voy a calificar. Este informe a entregar debe tener estos siete puntos. Bien, una vez desarrollada la evidencia, elabore el respectivo informe teniendo en cuenta las normas de presentación de trabajos escritos y el cual debe contener la siguiente información. Título del trabajo o proyecto. Es decir, debemos diseñar una portada. Esa portada debe tener la siguiente estructura y de aquí en adelante todas las portadas que usted entregue de todos los trabajos a todos los instructores de la tecnología, idealmente debe realizarse bajo este formato. Va el nombre de la evidencia en la parte superior. En este caso, pues le incorporaría en el nombre del proyecto que ustedes plantearon para esta evidencia.
presentado por el nombre del aprendiz o de los aprendices del grupo de trabajo, presentado a mi nombre y mi rol en la formación. Abajo iría Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Industrial y de Desarrollo Tecnológico, CIDT, Tecnología en Gestión Logística, ficha, y el número de la ficha iría acá, y 2001. Este documento deberá ser entregado en formato Word SENA institucional. Recuerden que aquí solamente les estoy planteando la portada, lo que debe contener. Tabla de contenido. Deben diseñar una tabla de contenido, que acá tenemos nosotros unos ejemplos de tabla de contenido, para que tengan la referencia de cómo presentar la información. También les agradezco tomarle foto a esta tabla de contenido para que muestren adecuadamente esta información que se les está solicitando. Es más, aquí ya se les está dando casi que prácticamente la tabla de contenido del trabajo de investigación. ¿Ya le tomaron fotico? ¿Me confirma, Jenny? Sí, señora. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces, introducción. Luego hacemos la introducción de esta investigación. Posteriormente planteamos el problema, descripción del problema y formulación del problema. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre la descripción del problema y la formulación del problema? ¿Recuerdan? ¿Qué diferencia existe? Ya lo habíamos hablado. ¿Alguien desea decir la diferencia? Que la descripción va formulada en un párrafo. ¿Y la formulación? En pregunta. Así es, perfecto, muy bien. Justificación de este trabajo, delimitación de la investigación, entonces ahí iría las hipótesis, población y muestra, técnicas de investigación, análisis de la información. Cuarto punto, procesamiento de la información, entonces aquí irían presente los instrumentos utilizados para la recolección de datos, las técnicas o procedimientos aplicados para el procesamiento de la información y los resultados acompañados de la información gráfica. Recuerden ustedes que me deben ingresar en este punto, en el link, en el ítem anexos, en su trabajo, en el orden, me deben ingresar el instrumento diligenciado para verificar la ejecución real de la evidencia. Igual que en la evidencia de satisfacción de clientes, ustedes hicieron unas encuestas y aquí les estoy pidiendo igual, les estoy pidiendo que me envíen o me entreguen no sé qué instrumentos hicieron encuestas, de acuerdo al caso que ustedes elijan. Ese instrumento diligenciado me lo deben incorporar en la parte de anexos. En el punto 7 del documento me deben insertar esos pantallazos de esas encuestas diligenciadas, si es que escogieron la encuesta o el instrumento que escojan, me lo deben incorporar ahí. ¿Hasta aquí he sido clara? Hasta el punto 4, por favor. Mis chicos y mis estimados aprendices. Sí, señora. Ok, mil gracias. Quinto punto, resuma los resultados de la investigación e incluya todos los aspectos que considere relevantes. Para este punto, va a responder usted en este punto 5 a esas dos preguntas que mencioné anteriormente. ¿Qué comprobó respecto a las hipótesis planteadas? Y de qué manera puede la información obtenida ser útil en el desarrollo del marco estratégico del Plan Maestro de Gestión Logística. Bien, entonces vamos a dar respuesta a esas dos preguntas en el punto número 5. Punto número 6, va a incorporar las fuentes bibliográficas y en el punto 7 los anexos, aparte de los que le dije, los que usted necesita incorporar. Bien. Por el carácter colaborativo de este trabajo, tenga presente las indicaciones que se refieren a continuación. Cada integrante del grupo debe enviar el trabajo desde el enlace dispuesto en la plataforma. Me ha pasado que hay aprendices que porque la evidencia grupal solo la envía el líder y los demás no. Entonces, cuando yo les reporto a ustedes las notas, me dicen que por qué no tiene la nota si él lo hizo con tal persona. No se les puede poner notas si usted no sube el trabajo individual, porque no me queda evidencia en plataforma, por favor. Así el trabajo sea grupal, cada uno debe subir el mismo trabajo para poderle asignar la calificación. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, esta es la rúbrica de calificación o la lista de chequeo o el instrumento de evaluación de la evidencia. Cuando yo califico bajo estos 14 criterios. Entonces, por favor, muy en cuenta esta evidencia, deben ustedes hacerla teniendo en cuenta estos criterios para que no se les quede nada por fuera.
Y si usted hace la evidencia individual, pues el punto 1 será no cumple, porque aquí se califica que realmente trabajen grupalmente o trabajen colaborativamente. De una vez les soy sincera en este sentido, si no la hace grupal, va a quedar 0 en este punto. Y si la entrega tarde, posiblemente no cumpla con los parámetros y no pase la evidencia. Bueno, entonces muy en cuenta con esto. Aquí les voy a compartir unos videos como apoyo a la ejecución de esta evidencia. Aquí les voy a pasar un video de cómo hacer, de cuáles son las normas APA. Para entregar esta evidencia deben cumplir con las normas APA. También les voy a pasar un video de cómo redactar un planteamiento de problemas. Sin embargo, el que ya les mostré en la sesión anterior es muy claro, sino que si desean andar un poco más en el tema, aquí tienen ustedes mayor información. Acá tienen ustedes también un video de cómo hacer una justificación de un proyecto, cómo hacer una introducción a un trabajo, cómo diseñar una hipótesis, ejemplos de hipótesis, cómo hacer los objetivos de una investigación, cómo hacer conclusiones de un trabajo de investigación. Mejor dicho, más consentidos creo que no pueden ser, mis queridos aprendices. Esta información yo se las voy a compartir, los enlaces se los voy a compartir en este momento. Entonces, aquí se los estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp. Ya un minuto miramos acá. Y ya tienen ustedes esta información. Ahí le dan leer más y están todos los enlaces. ¿Bien? Ya está súper enviado. Bueno, chicos, inquietudes, dudas, comentarios, sugerencias de la evidencia tenemos. ¿Me confirman, por favor, si hay preguntas para solucionárselas? ¿O no hay preguntas? En parte no, señora. No, gracias, Diego. Mateo, ¿tiene preguntas, Mateo? Ronald, Mónica, Andrés Felipe, ¿inquietudes? No, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si realmente no tenemos preguntas, pues entonces me despido de ustedes. Ya saben ustedes que la siguiente sesión es con la instructora de bilingüismo, el día 8 de junio. Ya van ustedes a tomar un descanso en cuanto a la parte técnica. Y los espero próximamente, les estaré avisando cuando nos volveremos a ver. Un abrazo, manos a la obra con el proceso de entrega de las evidencias pendientes. Cuídense mucho también, los quiero mucho y que descansen. Gracias por la participación de la sesión de hoy. Hasta mañana. Gracias, instructora. Listo, Muchas gracias, profe, profe. muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches.